El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 6 minutos, gracias. Iniciamos la segunda hora de nuestro espacio de noticias, enlazados con ustedes a través de las frecuencias de Majestad Radio en señal abierta, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 97.5 en Esmeraldas, 88.5 en Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras por la señal de nuestro canal Majestad Televisión y también a través del canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y también de Primera Plana. No dejen de seguir nuestra página web www.primeraplana.com.es, nuestra cuenta Twitter @primeraplanaeq. Gracias por su sintonía. Si se perdieron una parte o todo el programa o quieren volver a escuchar nuestras entrevistas, la opinión de quienes hablan, pueden evidentemente encontrarnos en nuestro canal de YouTube de Primera Plana. Van a encontrar allí nuestros productos comunicacionales a primera hora, Zoom al día, que son parte justamente de los aportes comunicacionales que generamos para nuestra querida audiencia. Dejemos los temas sanitarios, porque ayer hubo noticia en la Corte Nacional de Justicia. Finalmente, los integrantes del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, en donde actuó como ponente, juez ponente, el doctor Iván León, tribunal integrado además por los doctores Javier de la Cadena y José Layedra, emitió su sentencia en el denominado caso Singue. Fue una sentencia dividida, voto salvado del ponente, el doctor León, una sentencia de mayoría con los votos de los doctores de la Cadena y Layedra, que en buen romance significó la sentencia a 7 de los 15 procesados. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Wilson Pastor y Carlos Pareja Yanuseli y el empresario César Guerra, a 8 años de privación de libertad, acusados del delito de peculado. 3 exfuncionarios que pertenecieron al Comité de Licitación Hidrocarburífera, Alcohol, sentenciados a 4 años como cómplices, eso dice el fallo. Y los otros 8 sobre los cuales se ratificó el estado de inocencia. ¿Cuál es la visión de Pablo Encalada, que nos acompaña en esta mañana? Jurista, penalista, quien además estuvo o está patrocinando la defensa de 4 de los 15 procesados en el caso Singue. Ya nos acompaña Pablo Encalada en esta mañana. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Saludo a toda su teleaudiencia. Gracias. ¿Cómo asumió, doctor Pablo Encalada, la sentencia del caso Singue? Bueno, yo soy abogado de cuatro personas en este proceso, de las 15. Estas 4 personas eran funcionarios técnicos de carrera. Y en el caso de mis clientes, fue ratificado su estado de inocencia. Entonces, como usted entenderá, acogimos en cuanto a eso, con mucha satisfacción, mucha felicidad en ellos por haber recuperado la tranquilidad después de 4 años de persecución, de una acusación absurda. Pero no le puedo negar que fue un sabor agridulce, porque uno no puede ser insensible ante la injusticia. Entonces, si bien estábamos felices por la victoria, me parece que otras personas han sido condenadas que son inocentes, porque creemos que no existe ningún tipo de delito. Y esto puede ser, es difícil decirlo, o más que difícil decirlo, se escucha complicado, porque los condenados son Jorge Glass y Carlos Pareja Yanuseli, ¿cierto? Y también otras 2 personas, el ingeniero Pastor y un ingeniero del sector, el sector privado particular. Y claro, decir que Jorge Glass y Carlos Pareja Yanuseli son inocentes, es difícil escuchar, porque la gente espera que todos los casos en los que estén ellos sean culpables por los casos en los cuales ya han sido sentenciados. Pero lo cierto es que en el caso Singue es un caso en el cual definitivamente no existe ningún tipo de delito, tal como lo dijo el juez ponente. Esto es algo muy, muy inusual. No es común que quien dirige la audiencia sea quien se aparte del voto de mayoría, porque él dijo en su voto salvado, que no es el que vale, sino simplemente él deja expresando su inconformidad con la decisión de la mayoría. Él dice que no existió delito, y eso es lo que realmente ocurrió. Y bueno, ya vamos a ir diciendo por qué razón esto es
es incluso malo para el país. Esto que está diciendo usted, el hecho de que el ponente, el doctor Iván León, se haya apartado del voto de mayoría y haya emitido un voto salvado, usted dice, ¿es poco usual? ¿Tiene pocos precedentes o no tiene precedentes cuando se emite una sentencia por parte de un tribunal? O sea, no está mal, ¿no? No es ilegal en absoluto. No, yo no digo que es ilegal, es llamativo de todas formas, ¿no? Sí, de hecho es la primera vez que a mí me pasa, es la primera vez que el juez ponente es el que es el juez de mayoría. Normalmente otro de los jueces es el que se aparta de la decisión de mayoría. Claro, y en este caso quien dirigió toda la audiencia, una audiencia larguísima además, quien digamos, estaba siempre más atento al desarrollo de la audiencia, es quien acoge lo que sucedió en la audiencia. Y él empieza diciendo eso a mí me llamó mucho la atención, porque él empieza en su resolución diciendo que él solo se puede dictar de sentencia en base a lo que ha sucedido en la audiencia de juzgamiento. Y entonces para él, obviamente, no existe delito. Correcto. ¿Por qué dice usted, por qué sostiene usted que no existe delito? Porque en este caso lo que hace el tribunal es emitir un fallo dividido, sentencia a 7 de los procesados, ratifica el estado de inocencia de los otros 8. Pero usted dice, es un sabor agridulce porque no existe delito. ¿Por qué usted sostiene que no existe delito, doctor Pablo Encalada? Lo que pasa es que, a ver, primero, ¿por qué es un sabor agridulce? Bueno, primero porque yo tengo un espíritu siempre de defender la justicia, por más que en mi caso particular hayamos sido beneficiados y mis clientes sean inocentes, digamos, nos cuesta ver el dolor de las familias que estaban en la sala de audiencias o saber cuánto se ha peleado por este trabajo, y porque de alguna forma también esperamos obtener una reparación si es que el caso termina con una sentencia de que no hay delito. Porque si es que sí hay delito y mis clientes son inocentes, quizás al momento de la reparación los jueces digan, no, pues, pero sí había delito y entonces sus clientes fueron procesados porque algo podía haber y al final, bueno, en buena hora son inocentes, pero no es que se haya abusado del sistema o del derecho. Nosotros creemos que sí ha habido un abuso del sistema y esto es muy simple. En el delito de peculado necesariamente tiene que haber abuso de recursos públicos. Necesariamente, no hay otra opción. Y en este caso particular, la certificación emitida por el Ministerio del Ramo, el Ministerio de Hidrocarburos, dice que en este contrato solo ha habido beneficios. Entonces, esto es lo que dijo el juez ponente. Y es curioso porque la acusación siempre se trató de la negociación del contrato. Y ayer los jueces de mayoría dicen que no, que ahí no ha estado el delito, sino que ha estado en otra cosa. Ha estado porque supuestamente los condenados habrían tenido información privilegiada y con eso habrían suscrito el contrato del Campo 5. A ver, pero ¿cuál Ministerio de Energía? ¿En el gobierno anterior o en el actual gobierno? En el actual, Fabricio. Yo esto lo he venido diciendo en todas mis entrevistas, en todos los espacios, que el gran ausente de este proceso penal fue el Estado ecuatoriano. Bueno, digamos, sí estuvo la Procuraduría, es verdad, pero quien tenía que estar como acusador particular es el Ministerio de Energía e Hidrocarburos. Y de hecho, no solo que el Ministerio no presentó acusación particular, no estuvo presente en las audiencias, sino que el contrato se sigue ejecutando hoy por hoy, se va a seguir ejecutando. Pero no solo eso, sino que nuestras principales pruebas de defensa eran precisamente aquellas certificaciones con las cuales se establecía que producto de este contrato solo hay beneficios. Fabricio, otra cuestión que a mí me preocupa muchísimo de este contrato, como le digo, no solo el tema de la injusticia, a mí me preocupa también, los intereses económicos del Ecuador. Porque la Cámara de Comercio del Ecuador y esta organización de empresas petroleras, no recuerdo, la Comisión Petrolera Ecuatoriana, manifestaron su preocupación por este proceso penal, porque todos los contratos que hay hoy por hoy en el sector, digamos, en el Ecuador, en el sector petrolero, son iguales al caso Singue, al Campo Singue, son iguales. Y entonces, ¿esto qué va a significar? Va a significar que, como ha sido todo este periodo, que no hay confianza en el Ecuador para, invertir en el Ecuador, porque hay estos temores de que finalmente sean procesados penalmente. El contratista, el que fue beneficiario del contrato, ha sido condenado a 8 años de cárcel. A ver, pero yo no entiendo, y estoy seguro que los internautas y los oyentes y los televidentes que nos están siguiendo en esta entrevista con Pablo Encalada seguramente deben tener la misma sensación. O sea, si el Ministerio de Energía certifica que un contrato con un consorcio privado para la explotación de un campo petrolero le ha generado beneficios más allá de la naturaleza de ese compromiso inicial, de ese contrato, explíqueme, doctor, ¿cómo se sustenta la figura de peculado? De hecho no hay forma, pero claro, digamos, hay que entender, ¿no? ¿Qué es lo que dice la sentencia? La sentencia dice que los condenados habrían conocido
que en el campo Singue habría más reservas de las que se conocían al momento del contrato. Y eso es verdad, pues. Claro que había más reservas, pero la reserva solo se conoce una vez que hay explotación, una vez que se perfora. Es la única posibilidad de saber cuántas realmente hay reservas, porque el fundamento de la sentencia es que habría un informe de una empresa que hace estas investigaciones sobre la sísmica. Entonces ellos hacen evaluación de los geólogos, dicen, bueno, aquí podría haber, digamos, tal cantidad de petróleo. Pero claro, los estudios de la sísmica son casi como, o sea, parecido a los pronósticos, no sé, meteorológicos o los pronósticos del fútbol. Que pueden resultar o no. Pueden resultar o no. Todo puede pasar, pero además, Fabricio, y eso tiene que saber la ciudadanía, las únicas certificaciones oficiales que pueden haber para saber cuánto hay, digamos, cuántos recursos minerales tenemos, son las emitidas por la Secretaría de Hidrocarburos de ese momento. Si no hay otra, si es que otra persona, un estudio realizado por una entidad privada, como es este caso, dijo que podían haber más reservas, simplemente eso es un tema referencial, pero la única certeza que existe son las que emite la institución acreditada para eso, que en este caso era la Secretaría de Hidrocarburos, y con eso fue que se hizo el contrato para el campo Singue. Que de ahí que se hayan encontrado más reservas de petróleo es beneficioso, pues eso no es malo. Esto es absurdo porque dicen, no, pues perforaron y encontraron más petróleo. Qué bueno, pues. Qué bueno, porque eso significa que es más dinero para el Estado ecuatoriano. Eso no es perjudicial, pues. No es que se ha contratado para que saquen tal cantidad de barriles y el exceso se los lleva la contratista. En absoluto, pues. Los contratan para sacar petróleo, ¿no es cierto? Se le paga por la cantidad, por el barril extraído, y eso es del propiedad del Estado ecuatoriano quien puede negociarlo, y eso es lo que ha sucedido en el Ecuador. Por eso es que es tan absurdo que hoy por hoy ese contrato se sigue ejecutando. Y yo me temo, Fabricio, que como ya están hace rato en un arbitraje internacional con la contratista, yo me temo que esta sentencia sea causal suficiente para que en el arbitraje internacional el Ecuador pierda otra vez y terminemos pagando, no sé, 400, 500 millones de dólares, que no son las utilidades que le deja al Ecuador el campo Singue. A ver, doctor, hay algunos elementos que ayer se presentaron por parte de los dos jueces que emitieron, que sustentaron el voto de mayoría. Los dividieron en segmentos, en 3 segmentos a los procesados. En el primer segmento, Jorge Glass, quien fue ministro de Sectores Estratégicos, a Glass no lo sentencian por su condición de vicepresidente, sino por su condición de ministro coordinador de los sectores estratégicos. Dice, determinado en fojas del proceso, conoció la tarifa de adjudicación. Wilson Pastor, ministro, participó en actas del Comité Hidrocarburífero. Carlos Pareja, parte del Comité de Operaciones Hidrocarburíferas. César Guerra, director de la empresa oferente. En su calidad de autoridades y acorde a sus funciones, este segmento podía declarar desierta la licitación. Sin embargo, lo autorizaron, constituyéndose una acción dolosa que se configura como irregular. El tribunal se convence sobre la culpabilidad en calidad de coautores de este primer segmento y adicionalmente incluye a César Guerra y les impone la pena de 8 años de privación de libertad. Me gustaría conocer su criterio sobre este argumento que fue presentado ayer por los dos jueces. Claro, ahí lo que hicieron los jueces fue decir que las máximas autoridades constituyen el primer grupo. Claro, y ellos participaron, digamos, Carlos Pareja Yanuseli, Jorge Glass, participaron en el COL, y finalmente el COL, que era el comité de licitación, y finalmente Wilson Pastor es quien hace la adjudicación de este contrato. Pero, claro, lo que pasa es que ahí hacer ese análisis, ellos dicen que podían haberse declarado desierto el concurso, o podrían no haber suscrito el contrato, pero yo no encuentro mucho sentido en eso, porque si es que está bien el proceso de contratación, ¿por qué tenían que haberlo declarado desierto? Y volvemos a la realidad, porque cuando se desarrolló la audiencia de juzgamiento, los principales, digamos, cargos o pruebas que presentaba la Fiscalía era Contraloría y era una perito contratada por la Fiscalía. Y ellos, tanto Contraloría cuanto esta perito, hacían análisis hipotéticos de lo que pudo suceder en el contrato del campo Singue, pero no iban a la realidad, pues. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho, la realidad nos dice una cosa y las hipótesis que se plantearon hace 5 años es otra cosa. Por eso es que nosotros decimos, a ver, bueno, esta discusión no tiene sentido, preguntémosle al Ministerio de Hidrocarburos qué significa el campo Singue para el Ecuador. Y entonces el Ministerio de Hidrocarburos dice que solo ha tenido beneficios. La discusión de todo el proceso, que ya no se la menciona ahora en la sentencia, ojo, esto es importante, porque se cambian los hechos,
Y la discusión en todo el proceso penal, en la audiencia de juicio, era que la tarifa era perjudicial para el Estado, porque la Contraloría y la Fiscalía decían que la tarifa debía haber sido $1 menor. Se contrató por 33.5, Contraloría y Fiscalía decían que tenía que haber sido 32.5, esto era la médula del proceso penal, y el Ministerio de Hidrocarburos decía que lo realmente pagado era 27.8, de mucho menos de lo realmente contratado y mucho menos de lo que decía la realidad. Y esto, claro, ahora como ya esto no tenía ningún sustento, ya esto no se pronunció, o sea, la base de la acusación ya no fue tomada en cuenta al dictarse la sentencia, y ahora se dice que estas personas que usted menciona habrían tenido información privilegiada al darse el proceso licitatorio. La misma situación, me imagino yo, o la misma valoración habría que hacer sobre el segundo segmento, donde se incluye a 3 exfuncionarios que integraron el Comité de Licitación Hidrocarburífera, el COL, y que obviamente avalaron la suscripción del contrato para el Campo Singue, doctor. En realidad, los integrantes del COL son los de arriba, ¿no es cierto? Es Jorge Glass y Carlos Pareja Llanuselli. Los que están abajo son secretarios de hidrocarburos, un subsecretario, pero yo realmente no entiendo la lógica jurídica para condenarlos por complicidad a ellos. No, esa parte vamos a ver cómo la redacta el tribunal en la sentencia, pero básicamente los ha declarado cómplices porque están en un segundo escalafón en el poder de decisión. Pero eso no hace necesariamente que sean, digamos, no es que son los de arriba autores, los de abajo cómplices. No, eso depende de la participación. Por eso yo no entiendo realmente cómo llegaron a esa determinación de complicidad. Parece que fue simplemente un tema de los de arriba culpables, los de abajo cómplices y los de más abajo inocentes. Pero eso tiene que obedecer a una lógica de participación en el delito. Y eso no está claro, no quedó claro en la presentación de la sentencia oral, doctor. Lo que quedó claro es que simplemente obedece a la escala que tenían dentro de la organización estatal, nada más. Y sobre los otros 8, los argumentos que hizo este voto de mayoría, ¿le dejaron satisfecho a usted, doctor? O sea, obviamente que sí, porque ellos finalmente ratifican el estado de inocencia de mis clientes y ellos dicen, bueno, en el caso de estos técnicos, ellos jugaron con la cancha trazada, ellos participaron ya con todas las líneas de los instructivos preestablecidos, y eso es verdad, eso era parte de nuestra tesis de defensa. Nosotros esto, digamos, lo demostramos que mis clientes no tenían poder de decisión para cambiar este esquema del proceso licitatorio, y eso ha acogido el tribunal de manera absoluta cuando dice sí, que mis clientes y el resto de personas simplemente fueron, digamos, piezas que participaron en el proceso. Pero claro, nosotros, como usted escuchará este momento, hemos defendido todo el tiempo, todo el proceso licitatorio, porque aquí además yo tengo una concepción de país. O sea, a mí realmente me preocupa con el futuro de la contratación petrolera, porque nosotros somos un país que dependemos lamentablemente de la contratación petrolera. Entonces, es nuestra principal fuente de financiamiento aparte de los impuestos. Y que este contrato necesariamente va a significar que nadie quiere invertir en el Ecuador. Como me decía uno de mis clientes, las empresas extranjeras prefieren irse a pelear con la guerrilla en la frontera de Colombia que invertir en el Ecuador por la inseguridad jurídica que existe acá. Este caso, doctor, a su juicio, con esta explicación, ¿es un caso político? ¿Es un caso politizado, doctor Encalada? Siempre que hayan funcionarios del más alto nivel, la organización administrativa, ¿no es cierto?, presidentes, vicepresidentes, etcétera, necesariamente va a ser un caso político. Tanto más en el Ecuador, cuando lamentablemente el sistema de justicia siempre, no ahora, no en el correísmo, siempre se utilizó la justicia como un mecanismo de persecución política, y lamentablemente la institucionalidad de la justicia es tan débil, tan mal diseñada, por eso otro rato podemos conversar sobre eso, está tan mal diseñada que hace que el poder judicial no sea realmente un poder y que permanentemente ha sido permeado por el poder político. Y además se dicta esta sentencia en estos días previos, digamos, a las elecciones, cuando la audiencia fue hace 3 meses. Entonces a mí sí me queda siempre esa duda. Yo no puedo sentirme, en ningún escenario me puedo sentir cómodo con la administración de justicia del Ecuador cuando hay de alguna forma cualquier interés político, porque permanentemente, insisto, ha sido permeado por la política. Esta sentencia, sin embargo, es de primera instancia, es susceptible de
Ampliación, aclaración, apelación inclusive, doctor. Sí, bueno, la aclaración y ampliación son recursos horizontales que sirven simplemente para aclarar algún punto que no cambian, no cambian el fondo de la sentencia. No cambia, pero el recurso de apelación, este sí es un recurso muy importante porque otros jueces normalmente en primera instancia sube a Corte Provincial. Aquí, como se trata de un delito con funcionarios de fuero de Corte Nacional, la Corte Nacional, un tribunal de Corte Nacional hizo de tribunal. Entonces, la apelación tiene que ser, como ya no hay nadie más arriba, tiene que ser otros jueces de la sala penal. Y yo supongo que, dadas las circunstancias, quizás sean nuevos jueces, aunque me parece que en las salas penales no calificó nadie en este concurso, y quizás sean otros jueces encargados, o los mismos que hoy están, diferentes al tribunal que resolvió esto, los que vayan a resolver la apelación de la sentencia. De acuerdo, doctor. Vamos a estar pendientes de aquello. Gracias, doctor Pablo Encalada, por su aporte. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo y un abrazo a todos. Muy amable. Hasta luego. Al doctor Pablo Encalada, quien patrocina la defensa de 4 de los 15 procesados del caso Zingue. Ayer se emite esta sentencia. Y claro, en el medio de la discusión no fue un voto unánime del tribunal, hubo un voto salvado. El doctor Encalada nos decía, no es ilegal obviamente, pero resulta llamativo que el ponente del tribunal se haya apartado del voto de mayoría y haya emitido un voto salvado. La diferencia entre el voto de mayoría y el voto salvado, ¿no? Para el doctor Iván León, que emite el voto salvado, no hay perjuicio, cita la certificación del Ministerio de Energía. Para los del voto de mayoría hay perjuicio, hay peculado, y por eso la sentencia para 7 de los 8 procesados del caso Zingue. Pero claro, es un tema susceptible de apelación y vamos a ver cómo se desarrolla este tema, ¿no? Que es uno de los casos considerados emblemáticos de los últimos tiempos. 7 de la mañana con 27 minutos. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.